empezar la clase. Vamos. ¿Decidieron venir al fin los grupos que presentan hoy? Antes de que veamos el trabajo, señores, yo aquí no vengo para ustedes, ni le doy clases a niños. No están ustedes para que yo los esté empujando para hacer sus deberes. Desde que empezamos el curso, el primer día del curso, les dije que cuando asignara trabajos, los tenían que ir presentando conforme fuéramos viendo los temas de clase. A pesar de eso, desde hace una semana o más, les indiqué que presentaban hoy. Y a pesar de eso, 10 minutos después de la hora, ninguno de los dos grupos estaban presentes. Y por supuesto, ambos grupos van a tener sanción en su nota por esta razón. Va a ser el grupo que tiene excepciones perentorias. Folio 193 del libro 1154 de Guatemala.
El día 2 de octubre del año 2013 me fue notificada la demanda planteada por la señora Marilyn Lisset Ibáñez Madrid, en la que inició proceso ordinario de nulidad de negocio jurídico del contrato anteriormente indicado. 2. En la contestación de la demanda en sentido negativo. De la demanda planteada por la señora Marilyn Lisset Ibáñez Madrid el día 1 de octubre del año 2013 contesto en sentido negativo debido a que el contrato de compraventa de bien inmueble contenido en la escritura pública número 120 autorizada en la ciudad de Guatemala para el notario Edgar Arturo Méndez García, el cual quedó inscrito en el registro general de la República bajo el número de inscripción 2 del bien inmueble identificado bajo el número 78.176, folio 193 del libro 1154 de Guatemala, cumple con los requisitos necesarios para la validez de un negocio según el Código Civil en su artículo 1251, requiere que es una capacidad legal del sujeto que declara su voluntad, consentimiento que no obedezca de vicio y objeto lícito. En cuanto a la capacidad legal del sujeto que declara su voluntad, se cumple a la perfección, ya que la señora Marilyn Lisset Ibáñez era, hasta antes de haberme trasladado a la propiedad, legítima propietaria del bien inmueble, identificado bajo el número 78.176, folio 193 del libro 1154 de Guatemala en el Registro General de la Propiedad, por lo que tenía capacidad para ceder la propiedad del mismo. El consentimiento no adoleció de ningún vicio, puesto que la voluntad de la señora Marilyn Lisset Ibáñez de trasladar a mí la propiedad del bien inmueble antes identificado fue expresa al firmar el contrato de compraventa de bien inmueble antes identificado, así como también el objeto de dicho contrato es lícito por encontrarse debidamente registrado en el Registro General de la Propiedad y haberse adquirido de forma legítima. Por lo anterior expuesto, contesto la demanda planteada por la parte actora en sentido negativo, puesto que el negocio jurídico llevado a cabo entre la señora Marilyn Lisset Ibáñez se llevó a cabo de forma correcta y con total apego a la ley. 3. Excepción perentoria de legitimación pasiva. A lo largo de la demanda presentada por Marilyn Lisset Ibáñez Madrid, se hace referencia a una serie de acciones efectuadas por el notario Edgar Arturo Méndez García a la parte actora que le ha generado una afectación directa a su patrimonio. Sin embargo, en ningún momento se hace referencia a la responsabilidad que ostenta Ana Lisbeth Cardenal Díaz en cuanto a dicha afectación, pues ella en ningún momento tuvo conocimiento de estar causando esta afectación patrimonial sin el consentimiento de la legítima propietaria, siendo que su propio patrimonio se verá afectado con el inicio de esta demanda. Claramente puede evidenciarse que carece de responsabilidad en dicho negocio y por lo tanto carece de legitimación pasiva para ser parte en el presente proceso. 4. Excepción perentoria de falta de congruencia en los hechos de la demanda. En la demanda, la parte actora menciona que, a través de la inscripción anómala registrada con número 14, se le ocasionaron daños y perjuicios. Sin embargo, en ningún momento se hace mención de que daños le fueron provocados y qué perjuicios se generaron a través de dicha inscripción. Al ser una demanda de daños y perjuicios, debe establecerse con claridad la responsabilidad pecuniaria que deberá satisfacer el demandado y como se mencionó anteriormente, se omitió dicho mandato. Medios de prueba. Para acreditar los extremos de mis afirmaciones, ofrezco los siguientes medios de prueba. 1. Declaración de las partes, que deberá absolver la parte actora, Marilyn Lisset Ibáñez Madrid, en la audiencia que para el efecto se señale, en forma personal y no por medio apoderado, conforme el pliego de posiciones que oportunamente presentaré, bajo el apercibimiento de que si dejara de comparecer sin justa causa, se le tendrá por confesa la solicitud de parte. 2. Presunciones, legales y humanas que de los hechos se deriven. Fundamento de derecho. El artículo 111 del Código Procesal Civil y Mercantil indica que, término del emplazamiento, presentada la demanda en la forma debida, el juez emplazará a los demandados, concediéndoles audiencia por 9 días comunes a todos ellos. El artículo 118 del Código Procesal Civil y Mercantil preceptúa contestación de la demanda. La contestación de la demanda deberá llenar los mismos requisitos del escrito de demanda. Si hubiera de acompañarse documentos, será aplicable lo dispuesto en los artículos 107 y 108. Al contestar la demanda, debe el demandado interponer las excepciones perentorias que tuviere contra la pretensión del actor.
Las nacidas después de la contestación de la demanda se pueden proponer en cualquier instancia y serán resueltas en sentencia. En virtud de lo anterior, al señor juez en forma respetuosa formula la siguiente petición de trámite. 1. Que se agregue a sus antecedentes el presente memorial. Que se tome nota de la dirección y procuración bajo la que actúo, así como del lugar que señalo para recibir notificaciones. 3. Que se tenga por contestar la demanda en sentido negativo y por interpuesta las excepciones perentorias de A. Falta de legitimación pasiva y B. Falta de congruencia de los hechos de la demanda. 4. Se tengan por ofrecidos y presentados los medios de prueba individualizados en el apartado respectivo. 5. Oportunamente se abra prueba del proceso por el plazo de 30 días comunes a las partes. 6. Que se señale día y hora para la diligencia de la declaración de partes de mi contraparte. De fondo. 7. Que agotadas las etapas procesales correspondientes, se dicte la sentencia que en derecho corresponde declarando A. Con lugar la contestación de demanda en sentido negativo y las excepciones perentorias de falta de legitimación pasiva y falta de congruencia de los hechos de la demanda, y en consecuencia B. Sin lugar la demanda ordinaria de nulidad de negocio jurídico y daños y perjuicios, promovida por la señora María Lisette Ibáñez Madrid, en contra de Ana Lisbeth Cárdenas Díaz. C. Se condene al pago de costas a la parte actual. Cita de leyes. Fondo de petición en los artículos citados y en los siguientes: el 44, 50, 51, 61, 62, 63, 66, 67, 69, 70, 71, 75, 78, 79. Acompaña 3 copias del presente memorial, Guatemala, 10 de octubre de 2013 y... ¿Dudas, comentarios de este trabajo? El fundamento de derecho no considero que no sea como de base. Creo que parece que como se copiaron casi todos los artículos finalmente No tiene fundamento de derecho esta contestación de demanda. Porque lo que usted dice es cierto. Normas sustantivas. ¿Qué más? Normas sustantivas. No hay normas sustantivas. Las dos cuestiones, los dos temas que ustedes no mencionaron, igualmente importantes. Aquí básicamente lo que se está tratando de defender es la validez de este negocio jurídico que se estaba atacando a través de la demanda. Entonces, tengo que tener un fundamento de derecho que me haga referencia a los requisitos del negocio jurídico, cuándo hay nulidad del negocio jurídico, y con una argumentación adecuada establecer que sí se cumplieron esos requisitos y que por contrario no se dan las causales de nulidad del negocio jurídico. Sin eso no hay fundamento de derecho. Existe el apartado documental, pero un verdadero fundamento de derecho como tiene esto. Tengo una duda con las excepciones, porque no sé, con las excepciones, con la petición, las excepciones perentorias no tienen consecuencia propia. Sí. No es solo que se dicte sin lugar la demanda. La petición de fondo está mal. Si quiere esa la revisamos al final, pero sí. En principio, por el momento le digo que sí, efectivamente cada excepción perentoria, con respecto a cada excepción perentoria, debe formularse la petición relativa a su consecuencia. Sí. yo tengo una duda en cuanto a las excepciones previas. A las previas. Las excepciones previas. Sí se puede. Es que no sé si se puede como atacar aspectos de forma. Aquí como excepciones perentorias están presentando dos cosas: falta de legitimación pasiva y falta de congruencia de los hechos de la demanda. Como excepciones perentorias, cuando hablamos del tema, se puede presentar casi cualquier cosa. Y los requisitos, digamos, que se debe cumplir para que sea admisible algo que se plantee como excepción perentoria, como no tenemos un listado taxativo y por lo tanto no tenemos la denominación de los
ser casi cualquier cosa, siempre y cuando no sea algo que sea materia de las excepciones previas y afecte el fondo del asunto. Entonces, en este caso, la primera de las que se plantean es obviamente una excepción de falta de personalidad. Perdón, el licenciado dijo y que no afecta el fondo del asunto. Que afecte el fondo del Es asunto. que Entonces, la primera de las que se plantearon es obviamente una excepción de falta de personalidad y de esa forma tuvo que haberse planteado. Digamos, si esto fuera un proceso de verdad, usted tuvo que haber planteado su excepción previa de falta de personalidad, que se la resolvieran, y si está contestando la demanda es porque el juez ya conoció el punto y le declaró sin lugar la excepción de falta de personalidad. Eso es la regla general. Hay algunos casos en los que usted hace referencia, sobre todo con la falta de personalidad pasada, en los que usted hace referencia a una falta de legitimación como fundamento de una excepción previa de falta de personalidad, y cuando se la resuelven, le resuelven en el sentido de que le declaran sin lugar la excepción previa de falta de personalidad, pero no porque de verdad se haya establecido que sí hay legitimación, sino porque dice el tribunal que esos son argumentos que va a conocer en cuanto al fondo del asunto. Entonces, en ese caso, sí, como excepción perentoria, usted plantea otra vez el tema de la legitimación, pero digamos, por ponerlo en palabras muy coloquiales, no lo hace de forma tan descarada, es decir, no lo hace de forma tan abierta, en el sentido de que es casi que un equivalente, digamos, cuando hablamos de una excepción previa de falta de personalidad, y si lo queremos decir en 3 palabras, ¿qué es falta de personalidad? Es falta de legitimación. Entonces, si le ponemos exactamente el mismo nombre, pues sí, cuando llegue el momento en que la otra parte se pronuncie sobre esta excepción, que es ¿cuál? No, ¿en qué momento se pronuncia la otra parte? La vista. Cuando la otra parte presente su alegato de la vista, cualquiera lo que haría en este caso es decir, señor juez, eso en realidad es una excepción previa de falta de personalidad, y una de dos, o ya se conoció y usted la declaró con lugar, o se le pasaron sus 6 días y no lo planteó, entonces es su mala suerte. Entonces, sí podría hacer referencia a ese tema, eventualmente, si se hubiera dado ese supuesto que le digo, que lo presentó como falta de personalidad, y el juez le dijo, de esto platicamos en el fondo del asunto, entonces sí se hubiera podido plantear el tema, pero no, tal vez poniendo un nombre menos obvio y haciendo una argumentación un poco más sutil en cuanto al tema de la legitimación. Entonces, veamos qué es el fundamento aquí de la excepción. Dice: a lo largo de la demanda presentada por fulano de tal, se hace referencia a una serie de acciones efectuadas por el notario fulano de tal a la parte actora que le ha generado una afectación directa a su patrimonio. Sin embargo, en ningún momento se hace referencia a la responsabilidad que ostenta la señora fulana en cuanto a dicha afectación, pues en ningún momento tuvo conocimiento de estar causando afectación patrimonial sin el conocimiento de la legítima propietaria. Siendo que su propio patrimonio se verá afectado como el inicio de esta demanda, claramente puede evidenciarse que carece de responsabilidad en dicho negocio y por lo tanto carece de legitimación pasiva para ser parte del proceso. Entonces usted hubiera podido decir, si se hubiera dado ese supuesto de que el juez le resolvió su excepción previa de falta de personalidad y le dijo que esos argumentos podían conocerse solo en cuanto al fondo del asunto, usted hubiera podido plantear una excepción perentoria de falta de responsabilidad del demandado fulano de tal en los hechos constitutivos de la pretensión o una cosa parecida. Al final de cuentas lo que está diciendo es lo mismo, pero de una forma más sutil para no hacer evidente que se trata de los mismos argumentos que hubieran correspondido a la falta de personalidad. Y la otra, perdón, que estábamos hablando de dos excepciones perentorias. La otra habla de falta de congruencia en los hechos de la demanda. Y esta, veamos qué es lo que dice. Dice, en la demanda la parte actora menciona que a través de la inscripción en número de la registrada con el número 14 se le ocasionaron daños y perjuicios. Sin embargo, en ningún momento se hace mención de qué daños le fueron provocados y qué perjuicios se generaron a través de dicha inscripción. Al ser una demanda de daños y perjuicios, debe establecerse con claridad la responsabilidad pecuniaria que deberá satisfacer el demandado y, como se mencionó anteriormente, se
se omitió dicho mandato. Entonces, en el fondo, ¿qué se está diciendo aquí? Aunque no está citada la norma jurídica, lo que se está diciendo es el artículo 106 del Código Procesal Civil Mercantil. Dice que los hechos se deben narrar con claridad y precisión. No los narraron con claridad y precisión, por lo tanto, vulneraron esa norma. Entonces, en el fondo, ¿qué es eso? Es una argumentación relativa a una excepción previa de demanda defectuosa. También el tema pudo haberse planteado como una excepción perentoria, sobre todo porque las excepciones de demanda defectuosa, aunque deberían declararlas con lugar, muchas veces las declaran sin lugar cuando el tema es no que usted incumplió totalmente el requisito, sino que el requisito ahí está, pero está mal. Digamos, sí tiene un apartado de hechos, pero el apartado de hechos no está bien. En esos casos es un tanto difícil que le declaren sin lugar una excepción previa de demanda defectuosa. Entonces, muy probablemente va a tener igual que replantear la situación para que el juez se pronuncie al respecto de la sentencia. Entonces, ¿qué es lo que en realidad debería decírsele aquí al juez? Señor juez, para que hayan daños y perjuicios, para que haya una condena en el pago de daños y perjuicios, a usted le tuvieron que haber dicho en qué consistieron esos daños y perjuicios y cuál es su valor para que usted los fijara en cantidad líquida, o bien le tuvieron que haber dicho cuáles son las bases con arreglo a las cuales debe hacerse esa determinación posteriormente, y eso no está. Entonces, no existe fundamento suficiente para conocer de la petición de fondo, por lo menos en lo que se refiere a la condena al pago de daños y perjuicios. Entonces, igual, partiendo del supuesto de que usted, que de hecho de ese supuesto tenemos que partir aquí porque el trabajo de ellos era únicamente excepciones perentorias y compensación de demanda. Entonces, partiendo del supuesto de que ya lo alegó como excepción previa de demanda defectuosa y después se lo declaró sin lugar, efectivamente yo en esa situación lo volvería a plantear, pero haciendo igual menos obvia la situación. Entonces, le pudo haber puesto algo así como una excepción perentoria de falta de indicación de los hechos constitutivos de la pretensión, de la pretensión de daños y perjuicios, supuestamente lo de la nulidad sí está, o excepción perentoria de falta de fundamento fáctico para condenar al pago de daños y perjuicios, una cosa por el estilo más evidenciada a un problema de fondo y no tanto de forma, como bien preguntaba usted al inicio. ¿Más dudas? Veamos entonces un par de cositas más. Para empezar, un par de cosas de redacción. En la página, ¿qué será esto? En la cuarta página, que es una que casi al final dice 3, excepción perentoria de intimación pasiva. Que de hecho ahí hay otro problema. La excepción perentoria, como la anunciaron al inicio, es de falta de legitimación pasiva, y aquí hay una excepción perentoria de legitimación pasiva. Pero lo que iba es 2 párrafos antes de eso, donde dice el consentimiento no adolecido de ningún vicio. Al final del párrafo dice, así como también el objeto de dicho contrato es lícito por encontrarse debidamente registrado en el Registro General de la Propiedad. Ahí estamos hablando de 2 cosas totalmente distintas. Una cosa es la inscripción y otra cosa es que el objeto sea lícito o sea ilícito. No tienen absolutamente relación alguna. Un negocio jurídico como objeto ilícito puede ser que el testimonio de la escritura se presente en el registro de la propiedad y el registro de la propiedad deniegue la inscripción porque hay algún defecto de forma en la escritura, por ejemplo. Pero el objeto del negocio jurídico era lícito. Ahí no se evidencia ilicitud en el objeto del negocio jurídico porque no existe la inscripción registral, y lo mismo a la inversa. Algo con objeto ilícito eventualmente podría ser que le inscriba el registrador de la propiedad
y eso no convierte en ilícito el objeto del negocio jurídico. Un ejemplo bien burro. Yo vendo un bien inmueble que es de Juan Pérez. Comparezco yo, Roberto Alonso, no en representación, sino yo, Roberto Alonso, como vendedor de este bien inmueble, y presentamos el testimonio del registro de la propiedad. Obviamente lo lógico sería que el registrador de la propiedad lo rechace la inscripción o deniegue la inscripción porque yo no tengo derechos inscritos, pero supongamos que sí lo inscribe. Entonces, ese negocio jurídico obviamente tiene un objeto ilícito, que es una compraventa de cosa ajena. Pero si lo inscribió el registrador de la propiedad, no por eso se vuelve ilícito el objeto. Entonces, es para evidenciar que son dos cosas totalmente distintas. Entonces, aquí tendríamos que decir que el objeto es ilícito, porque no se trata de un bien que esté sustraído del ilícito comercio, no existe prohibición alguna para comerciar con ese tipo de bienes, entonces el objeto es lícito, pero no porque esté inscrito en el registro de la propiedad. Luego, en la siguiente página, habla de la responsabilidad de la señora esta. Ana Lisbeth Cárdenas Díaz es la persona que está presentando esta contestación de demanda. Y se refieren a ella, que ya lo habíamos hablado en alguna oportunidad, se refieren a ella en tercera persona. La responsabilidad que ostenta Ana Lisbeth Cárdenas Díaz en cuanto a dicha afectación, pues ella ahí está hablando de ella misma. Entonces diría, la falta de responsabilidad que yo tengo, porque yo soy propietaria y yo, primera persona. La narración de hechos en realidad en general está muy escueta por todas las partes del memorial. No hay suficiente argumentación que va muy de la mano con lo que hablábamos con sus dos compañeros al inicio cuando hablaban ellos del fundamento de derecho, precisamente como se hace un análisis de las normas jurídicas y cómo sí están cumplidos los requisitos del negocio jurídico y cómo es que no se da algún supuesto de nulidad. Entonces hace falta mucho argumento por todas partes. Esto se hace especialmente evidente aquí en esta excepción perentoria de falta de congruencia de los hechos en la demanda. Es un parrafito de 6 líneas y la mitad de eso en realidad ya ni siquiera se refiere al tema del que estaban hablando. Entonces, en un espacio tan reducido no se puede plantear un argumento de estos con suficiente claridad y sobre todo con el poder de convencimiento que se requiere para, vale la redundancia, convencer al juez de que lo que le estoy diciendo es cierto y sobre todo de que lo que le estoy diciendo, si se lo llevo a comprobar con los medios de prueba, va a fundamentar que acoja la pretensión que estoy planteando. En pruebas, la prueba en realidad aquí igual está muy pobre. Un ofrecimiento de pruebas tan pobre como este solo se podría pensar en él si es que resulta que de verdad esta señora le falsificó la firma y no tiene más defensa que simplemente presentar cualquier contestación de demanda. Y entonces pues lo único que estoy viendo es persinándome para ver si tengo la suerte de que la otra parte no proponga sus medios de prueba, por lo tanto no pruebe los hechos constitutivos de su pretensión y por eso le declaran sin lugar la demanda. Pero si de verdad considero que en la escritura efectivamente compareció este vendedor y de verdad me vendió el bien y de verdad firmó esta persona, entonces voy a ir y lo voy a defender. ¿Y con qué lo voy a defender? Si tengo aquí declaración de las partes y presunciones, no sirve para nada. Servirá de complemento, pues, pero de un complemento muy marginal. Esencial ahí los documentos y esencial ahí el dictamen de expertos para que se pronuncie sobre la validez de esa firma. Exacto. Luego el fundamento de derecho, ya dijimos, ese artículo 111 de hecho está de más, sea como sea, aunque todo lo demás estuviera bien, el 111 está de más. El 118 se puede quedar, pero sí complementado con un fundamento de derecho sustantivo y sobre todo con la subsunción de la que hablamos. Que como hemos dicho varias veces, si ustedes quieren, háganlo en el apartado de hechos. Pues conforme van narrando los hechos, van haciendo referencia a la norma jurídica, cómo la norma jurídica se aplica a su caso. Y entonces, si hicieron eso, sí ya podrían aquí decir, el artículo 118 del Código Procesal Civil y Mercantil dice tal cosa, en el presente caso, cumpliendo los requisitos de la demanda, comparezco a presentar esta contestación de demanda, habiendo ya hecho referencia a las normas jurídicas en primer fundamento. Entonces se acabó, ese es su fundamento de derecho, porque ya está del otro lado. Pero si no está allá ni está aquí, entonces no hay.
La petición. La 4 de trámite dice: se tengan por ofrecidos los medios de prueba individualizados en el apartado respectivo. Está bien, presentados no, sobre todo porque en este caso no estoy presentando algo. Todavía cuando estoy presentando documentos, que es casi que lo único que podría presentar, entonces si quiero, pero no es necesario, podría decir: se tengan por ofrecidos los medios de prueba individualizados en el apartado respectivo, y por acompañados los documentos adjuntos, por presentados los documentos adjuntos. Es lo único que podría tener el juez por presentado. Pero esa parte de por presentado no es necesaria. Ustedes digan: se tengan por ofrecidos los medios de prueba individualizados en el apartado respectivo, suficiente. La 5 y la 6 tienen una cuestión que está invertida, no el orden de las peticiones, porque el desarrollo sería más o menos este, pero sí el tema de que acá dice que se señale día y hora para la diligencia de declaración de las partes de mi contraparte. Para empezar, lo están planteando como que si fuera algo que ya va a pasar. Cuando yo planteo las peticiones sin el agregado al inicio de que oportunamente o en su oportunidad, etcétera, lo que le estoy diciendo al juez es: en esta resolución que usted va a dictar dándole trámite o rechazando a este memorial, señale un día y hora para que la otra parte comparezca. Entonces ahí hay varias cosas. Para empezar, el proceso no se ha abierto a prueba, y si no se ha abierto a prueba, pues lo normal es que no pueda haber declaración de las partes. Dijimos que la declaración de las partes es de los medios de prueba que se pueden diligenciar en cualquier estado del proceso. Entonces, si me fuera de alguna necesidad que la declaración se prestara en este momento, que no le veo la razón, pero si me fuera de alguna necesidad que se prestara en este momento, lo puedo pedir. Pero entonces, ¿qué me hace falta? No, oportunamente no, porque estamos hablando del supuesto de que lo voy a pedir en este momento. No. Acompañar la plica, muy bien, usted le da un punto. Si no estoy presentando la plica, no puedo pedir que señalen un día y hora para que comparezca la otra parte de esta declaración. Entonces, pero la plica no se presenta hasta el momento de la plica. Exacto. Es que por eso decíamos, el orden y el desarrollo lógico del proceso es: en este momento tienen por contestar la demanda, abren a prueba. Cuando estemos ya en el periodo de prueba, usted dice: ofrecí como prueba la declaración de las partes, entonces vengo a proponer este medio de prueba, presenta su plica en un memorial independiente. Pero eso es el orden normal. Pero dijimos, como la declaración de las partes se puede llevar a cabo en cualquier estado del proceso, si usted quisiera por alguna razón que se lleve a cabo en este momento sin esperar el periodo de prueba, la puede pedir, pero acompaña la plica y le explica pues que siendo un medio de prueba que se puede practicar en cualquier estado del proceso, no quiere esperar a que llegue el periodo de prueba. En líneas generales, entonces, nos olvidamos de la petición 6. Todo esto se lo dije solo para que vean que sí es posible, pero que no sería lo normal, digamos. Entonces nos olvidamos de la petición 6. Solo una pregunta, licenciado. Entonces, solo sería que proporcionalmente se abra prueba y no es necesario como especificar qué se debe hacer en cada una, aunque le pongamos oportunamente en cada una de las competencias a prueba. Es que lo que pasa es que la proposición de prueba viene después. Ajá. O sea, cuando estemos en el periodo de prueba, usted va a presentar, en este caso, un memorial proponiendo, que fueron los que ofrecieron, un memorial proponiendo el medio de prueba de declaración de las partes y un memorial proponiendo el medio de prueba de Entonces declaración. está bien que nos quedemos solo con oportunamente se abra prueba el proceso, porque cuando se abra prueba es que vamos a Ahorita vamos a regresar a las 5, ahorita quedemos en las 6. Las 6 entonces, olvídense de, eliminen, no tiene algo que hacer ahí. Ahora sí, regresemos a las 5. La 5 dice que oportunamente se abra prueba el proceso por el plazo de 30 días comunes a las partes. ¿Cuándo va a haber a prueba del juez este proceso? Es lo que sí hizo después de la contestación. Ajá. Exacto. El juez, cuando resuelva este memorial, va a abrir a prueba. Lo que pasa es que sí, por supuesto, bueno, en este caso no había dos demandados. Si hubiera más de un demandado, sí se podría dar la posibilidad de que el otro demandado conteste después, y entonces la apertura a prueba la va a dictar el juez no en la resolución de este memorial, sino en el del otro demandado. Pero digamos, en líneas generales,
lo que debo asumir yo cuando presento una contestación de demanda es que la siguiente etapa procesal va a ser la captura prueba, y por lo tanto no pido que oportunamente se abra prueba, sino una vez que se abra prueba. Entonces ahí lo que está mal en la 5 es la palabra oportunamente, eliminarla. Y falta pedir, ahí sí que oportunamente se señale día y hora para la vista. Entonces la petición de que se señale día y hora sería al momento de proponerlo, al momento de la proposición de los medios. ¿Día y hora para qué? Día y hora para el iniciamiento de la declaración de las partes. Sí, o sea, el juez a este memorial va a emitir una resolución en donde dice que se toma nota de la dirección de incorporación, del lugar para recibir notificaciones, se tiene por contestar la demanda en sentido negativo, porque en respuesta a las instituciones perentorias de tal cosa, se abre a prueba el proceso. Entonces le van a notificar a usted, me van a notificar a mí. A partir del día siguiente de la última de esas notificaciones empieza a correr el periodo de prueba y entonces ya cada una de las partes tendrá que presentar sus memoriales de proposición de pruebas. Entonces ahí usted propone su prueba de declaración de las partes acompañada de su plito. Veamos entonces la petición de fondo. Que votar las etapas procesales correspondientes, y que la sentencia en el derecho corresponde declarar, eso está bien, con lugar